Bueno, muy bien. Antes de pasar con el video que anuncié, voy a presentar la mesa y después vamos a discutir. Tenemos a Félix Toledo, miembro del CID, Cuba Independiente y Democrática, y asistente personal, además, de Uber Matos. Muchísimas gracias por estar acá. Buenas noches. Calixto Navarro, vicepresidente del Directorio Democrático Cubano. Estuviste allá en Honduras precisamente ese día, en esa batalla tremenda, ¿no? Y además tienes una visión de la lucha actual que se está librando dentro de Cuba y la importancia del CID. Lucas Garve, periodista independiente dentro de Cuba, que hizo tal vez sus primeras colaboraciones a través de la radio del CID. Nos va a hablar de la importancia que tuvo esta radio para los opositores dentro de la isla. Ahora sí, directamente vamos a ver esa entrevista que les presenté con Uber Matos, tal vez la última. Durante medio siglo en Cuba, muchos han pensado que la desaparición de Camilo Cienfuegos está relacionada con el arresto de otro comandante, Uber Matos. Yo tengo la impresión, por la lectura de su libro, por las entrevistas que dio muy al principio, que las he revisado, por las entrevistas que me ha dado usted, de que usted ha ido cambiando la historia de Camilo Cienfuegos y adaptándola, tal vez sin darse cuenta, al mito. No, yo creo que yo siempre supe que Camilo, en primer lugar, que lo eliminaron los Castro a raíz del caso mío, de eso no tengo duda. Después yo fui recibiendo información, más y más información acerca de Camilo. Sabes que después que salí de la prisión, pues varios compañeros viejos de la lucha, uno me dijo esto, otro me dijo esto, otro, y fui entonces ampliando mi información sobre el caso de Camilo. Pero los hechos concretos parecen contradecir la leyenda. Vamos a los hechos, vamos por eso. Camilo, le ordenan que lo arreste a usted. Sí. ¿Qué pasa cuando Camilo llega a arrestarlo? Lo arresta. Me arresta. O sea, pero me arresta, pero el accionar... He venido a cumplir una misión que uno hubiera querido tener que arrestar, pero mandaron a arrestarte. Digo, bueno, cumple la orden. Pero un hombre entonces que cumple una orden en la que no cree... Bueno, pero... ¿Cuál es la valoración de esa persona? No, pero Camilo cumplía órdenes de Fidel. Un subalterno. Sí. Debe cumplir una orden en la que no cree. ¿Por qué no? Arrestar, ¿sí? ¿Por qué no? Pero es ético eso. Si es una orden, o renuncia. Eso justifica todos los asesinatos, todos los encarcelamientos, todas las muertes del castrismo. O se identifica conmigo. O se identifica conmigo o cumple la orden. Tiene dos opciones nada más. El hecho concreto es que el 21 de octubre en la madrugada Camilo Cienfuegos viajó a Camagüey y luego de arrestar a Uber Matos lo insultó en la radio. Vamos a los hechos concretos. Los hechos concretos que usted es víctima de una campaña de difamación, de desprestigio, y cuando yo reviso toda la documentación, Camilo Cienfuegos es parte de esa orquestación, donde dice que usted estaba haciendo una conspiración que tenía, estas palabras de Camilo, muy inteligentemente preparada. Muy inteligentemente planeada. Uber Matos no era solamente en la provincia de Camagüey, sino que intentó captarse compañeros de otras provincias por medio del engaño y la mentira, de una forma muy solapada y con una estrategia, con toda la mala intención que puede albergar un hombre que va a traicionar a su patria. Un hombre que va a traicionar a su patria. Le dice sedicioso, le dice traidor. Yo quiero que tú me consigas esa grabación. Ese audio se lo voy a poner en el reportaje. Le dice, porque yo escuché, estando en México... Lo llena de insultos. Pero yo aprovecho para decirte a ti, acabo, que yo quiero que tú me permitas escuchar esa grabación. ¿Cómo no? Porque yo escuché una grabación de Camilo Cienfuegos, estando en México justamente, y ahora, el último viaje a México, pusieron una grabación de Camilo Cienfuegos que dice que es de Camilo, no es la voz de Camilo. Yo estoy seguro que no es la voz de Camilo. El otro hecho concreto es que el 26 de octubre, en un discurso en la terraza norte del Palacio Presidencial, Camilo Cienfuegos enardeció a las masas que pedían paredón para Uber Matos. Que no importan los traidores, que no importan todos los enemigos de la revolución, que no importan los intereses que traten de confundir a un pueblo que no se va a dejar confundir.
Ellos han alterado el texto ese, después lo alteraron por ahí, pero yo escuché el discurso. Y Camilo no me mencionó para nada. Terminó su discurso, que fue breve, con los versos de Bonifacio Birnes, dedicado a la bandera. Y me extrañó y dije, Camilo no me atacó. A ver. Le pasan la cuenta. 2 días después del discurso en el que se fundaron además las milicias revolucionarias, Camilo desapareció en un avión y hasta hoy, medio siglo después, no han aparecido los restos, dando inicio a la interminable leyenda que tratamos de descifrar hoy. ¿Usted está convencido de que los Castro mataron a Camilo? Convencido de que lo asesinaron. 2 razones por las que lo hicieron. Una, la popularidad de Camilo Cienfuegos tenía enfermo a Fidel. Fidel es el tipo más ambicioso, más egoísta que uno puede imaginar. ¿Y segundo? Y después, lo de Camilo se ve envuelto en el problema ese que cuando... ¿Con usted? Se ve envuelto en el problema que Fidel está, por la popularidad de Camilo, teme que Camilo quede vivo y en un momento dado pueda originar una división dentro de las Fuerzas Armadas. Con nosotros en el estudio, comandante Huber Matos. ¿Qué actualidad unos hechos que ocurrieron hace medio siglo y con qué atención veo a todos los jóvenes que acaban de llegar fascinados con esa historia, ¿no? ¿Qué le pareció? No, yo ratifico que Camilo fue asesinado por Fidel. Pienso que sí, que propiamente fue en el avión, porque desapareció el piloto, Fariña, que había sido piloto mío, y desapareció el jefe de la escolta. Y no apareció por ningún lugar un rastro de la avioneta esa. O lo hicieron aterrizar en la Ciénaga de Zapata, como algunos creen, y allí asesinaron a Camilo y descuartizaron la avioneta. O cayó en el mar bombardeado o ametrallado por un piloto que se dice que salió de Camagüey y que regresó con los peines de su ametralladora descargados. ¿Usted me permite algunas preguntas cortas para respuestas cortas? Tú me puedes hacer todas las preguntas que sean necesarias para clarificar la cuestión desde el punto de vista tuyo o desde el punto de vista del gran público que espera conocer la verdad. Claro. Pero yo sí. ratifico una vez y otra vez que Fidel sentía unos celos enfermizos por la popularidad de Camilo, que no aprovechaba una oportunidad en su visita a Camagüey, siendo yo jefe de Camagüey, para hablarme mal de Camilo, para predisponerme, a decirme que Camilo era un borracho, que desatendía sus obligaciones del Estado Mayor, etcétera, que no entendía su rol en la revolución, para envenenarme porque sabía que Camilo y yo éramos amigos. Una pregunta personal. A los 94 años, ¿qué se espera? Políticamente hablando. No, yo todavía vivo con la esperanza de ver el desenlace de la democratización de la sociedad cubana, por lo menos del cambio hacia la nueva república. Convencido estoy de eso, convencido de que los Castro han fracasado históricamente, que han convertido a la nación cubana, que era una república después de los años de la Constitución del 40 puesta en funciones, y que la convirtieron en un pobre, digamos, en un país desastrado, en cualquier cosa menos una república, hasta en un gran prostíbulo, porque Cuba se ha hecho famosa con... Si usted le da marcha atrás al reloj, ¿qué no haría? Bueno, si yo pudiera saber lo que venía después, hubiera dicho cualquier cosa menos ayudar a Fidel Castro a tomar el poder. ¿Hubiera hecho la carta de renuncia? Bueno, sí, la carta de renuncia tenía que hacerla. Yo hice la carta de renuncia consciente de que me podía costar la vida. Pero toda la vida, toda mi historia, todos los días de mi existencia han seguido un patrón, es de ser fiel a mis propios principios, principios que aprendí de mis padres y de mis maestros. Date cuenta que yo nací a 18 o 20 años de haberse fundado la República. La República, en 1918, y entonces había ¿no? mucho idealismo en el pueblo de Cuba. Había la aspiración de que Cuba fuese la república que soñaron los mambises. Bueno, muy bien. Estamos ahora de regreso aquí. El último mambí, como le llamó Carlos Alberto Montaner, y tal vez su última entrevista, quizás no era la más adecuada para poner hoy, pero a mí me gusta porque yo le llevo la contraria y, como dije al principio, él mantiene una dignidad tremenda, contrario a su enemigo principal, que, como dije, insulta. ¿Qué te parece que no perdió la esperanza hasta el último momento, Huber Matos? Si quiere usted que...
Bueno, a mí me parece que no dejan nada más que expresar su carácter, su manera de ser siempre, que fue un hombre muy firme en sus principios y muy honesto. Cuando él te responde de esa manera a ti, yo creo que él está convencido de que así fue la cosa. Si él hubiera tenido alguna duda, te lo deja saber de esa misma manera. Así que yo creo que simplemente ahí en esa entrevista contigo simplemente fue Uber Matos. Sí, y además después, porque eso yo lo preparé en su casa, pasaron días, él vino acá, no es que estaba disgustado ni nada, ¿no? Para la oposición, ustedes como periodistas independientes, el CID fue un presagio de, o sea, adelantó a Radio Martí, por ejemplo, ¿no? El CID jugó un papel muy importante y es una faceta de la personalidad del comandante Uber Matos y en lo referente a Cuba porque contribuyó a llevar la información a un pueblo que estaba totalmente desinformado. Y luego cuando empezó el movimiento de periodistas independientes a crecer y a desarrollarse, la voz del CID, que ya transmitía por otras radios de aquí de Miami, en una ocasión también fueron de Dominicana, Puerto Rico, si mal no recuerdo, ayudó mucho porque nos dio el vehículo para poder transmitir la realidad de Cuba en un momento tan duro como finales de los 80 y los años 90 sobre todo. La voz del CID fue fundamental porque en ese momento había todavía muy pocas, 2 agencias que tenían páginas digitales aquí en Miami y la voz del CID era un medio por el que salía diariamente mucha información sobre los presos, sobre la represión y sobre la realidad de Cuba. Ahora, la leyenda, a mí lo que siempre me ha llamado la atención es que la leyenda de Uber Matos no desapareció. Ellos lograron desaparecer de la memoria histórica a muchísimos comandantes que fusilaron, que encarcelaron, tal vez porque estaba muy vinculada a la desaparición física de Camilo Cienfuegos, que la propaganda ha seguido manteniendo, ¿no? Pero cuando muchas organizaciones aquí se jactaban de tener miembros dentro de Cuba, y que era falso, evidentemente, yo pude comprobar como periodista que el CID sí tenía miembros. Desde el 80 que se creó hasta hoy, los miembros jóvenes de todo, en Oriente, cantidad de miembros de Cuba Independiente Democrática, a pesar de que el CID nunca ha renunciado a la violencia como método de lucha. Casi todas las organizaciones renunciaron. Hay un hecho ahí curioso que destacar, ¿no? Bueno, definitivamente sí, porque es una persona que a través de su vida lleva un historial muy importante. Es decir, él fue parte de la Revolución Cubana junto a Fidel Castro, el Che Guevara y todo. La muestra que yo tengo que él en particular mundialmente es reconocido es cuando viajaba con él internacionalmente, tanto como Félix, y los periodistas se volvían locos por querer hablar un poco de esa época de su vida. En cualquier país que llegáramos, siempre le querían preguntar sobre esa parte de su vida. Y yo creo que eso también trasciende a la República de Cuba, es decir, al pueblo de Cuba, que no es una figura que pudieron borrar, y que el pueblo hay reconocimiento de la labor que él hizo y que se enfrentó en el año 59, pocos meses en octubre del 59, se enfrentó y dijo, hasta aquí llegué. Y le costó 20 años de cárcel y por poco lo fusilan. Y lo que tú dices, el libro que se escribió, yo creo que un poco tardíamente, mucha gente le recomendó que lo hiciera acabado de salir de la cárcel, tuvo un éxito de librerías asombroso en todos los países, tuvo una repercusión que yo creo que él mismo se sorprendió, ¿no? Usted que estaba cerca... Sí, yo creo que eso sorprendió a todos, pero lo que más nos sorprendió fue la tremenda aceptación que tuvo e incluso la difusión también fue una sorpresa dentro de la propia isla, porque el libro se logró introducir por ciertos medios y fue... Y es que se lee como una novela, es un libro como grueso. Yo lo empecé y dije, bueno, déjame ver qué dice, déjame ver. No terminé, no paré hasta el último. Y después un amigo mío fue a la casa y me dice, pero lo tienes subrayado, es como si fuera un examen que vas a hacer, ¿no? Es que está lleno de cosas y de curiosidades históricas que nuestra generación
nos borraron. Claro. Y entonces uno entiende muchísimo de eso. Vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos, pues tratar de analizar cuál es el legado, ¿no?, que deja realmente Huber Matos, más allá de las controversias sobre ese primer año en que formó parte del gobierno. Ya regresamos. Recordando a Huber Matos de nuevo aquí, aquella vez que estábamos en Honduras, hay una anécdota tremenda, ¿no? Porque llegan un grupo de procastristas nicaragüenses, sobre todo, qué sé yo, a la hora del desayuno y se ponen a cantar el himno del 26 de julio para molestar a Huber Matos. Yo no sé si Huber tenía problemas auditivos o estaba tan concentrado que él no se entera. Entonces yo estoy sentado en una esquina y observo aquello y digo, pero empiezo a disfrutar porque aquellos no sabían ya cómo molestarlo y él no se enteró. Yo dije, menos mal, porque si no hubiera terminado esto como la fiesta del Guatao. Y ocurre ese encuentro terrible en que empiezan a insultar ahí a todo el mundo y a Huber Matos le empiezan a decir a gente de la CIA, me acuerdo. Sí. Y Huber se enfrentó con una energía que ellos no se esperaban, ¿eh? Sí. Y además habían interrumpido dentro de un salón privado que habíamos alquilado dentro de un hotel y no bastó eso, pero reunieron más de 500 personas y nos hicieron un acto de repudio donde gritaron hasta paredón de fusilamiento para porque nosotros. hacen lo mismo en todas partes, es ¿no? decir, Huber era un formidable embajador de la causa por la democracia. Tú has viajado con él a varios lugares y has sido testigo de la atención que llamaba, ¿no? Exactamente. A todas partes que llegaba inmediatamente provocaba esa cosa de quererlo conocer, de quererlo entrevistar, de conocer su historia, en otras palabras, y sobre todo conocer su versión de lo que era la Revolución Cubana. Y ahí era donde él aprovechaba muy inteligentemente, porque no podemos negar también que además de guerrillero y además de hombre valiente y buen cubano, pues era un hombre muy instruido, era un hombre... Había sido maestro. Exacto, sí. Pero no solamente maestro, sino claro, que autodidácticamente, yo diría, ¿no? Se instruyó políticamente y era capaz de expresar sus pensamientos de una manera muy clara, muy diáfana. Y eso llamaba la atención. Todo el mundo quería pasar un rato con Huber, en otras palabras. Y como él contaba una anécdota acá, incluso me tocó eso a mí, cuando visitábamos países. Presidentes, primeros ministros, de alguna manera buscaban la manera de tener un rato personal con él, llegar incluso a anécdotas, preguntar anécdotas. Esa era una de las cuestiones que a mí no me gustaba mucho, pero bueno, era inevitable. Y sí, abría los caminos, en otras palabras. Fue capaz de abrirnos los caminos por el mundo para nosotros, nuestra lucha, llevarla y dejar saber lo que estaba sucediendo y buscar los recursos que nos hacían falta. Claro que sí. Y todavía nos hacen falta. Usted que lleva tantos años de lucha, desde los años 60, lo que molesta es que tú dices, otro más que se lleva el castrismo y el régimen sigue ahí y Fidel sigue vivo, o sea, ¿cuánto? Es que es como una maldición. Bueno, es el precio que nos ha tocado pagar por esta cosa que nos tocó y creo que lo que tenemos que hacer hemos estado haciendo y seguir, no claudicar, de la misma manera que un hombre como Huber Matos hasta el último día, hasta anoche. Sí, su última frase fue, cuando se dice la lucha continúa, viva Cuba libre, que es además el grito de los mambises, ¿verdad? Sí, eso es correcto, pero bueno, a mí particularmente, que tuve la oportunidad de anoche, la última vez que hablé con él, cuando me dijo, Félix, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. ¿Cómo anda la cosa? ¿Cómo está la cosa en Venezuela? Vamos a decir que es un hombre que ya está en sus últimos alientos. Claro. Y me hace esa pregunta y le digo, bueno, Venezuela la situación está difícil, pero está a favor nuestro. Me dice, si la cosa sigue así, tenemos que hacernos presentes.
Caramba, eso invita a que hay que continuar. No nos queda de otra. Yo creo, Juan Manuel, que una de las cosas que nos deja un ejemplo de una persona que ha dado toda su vida, sus 95 años las dio por una lucha, una en los años 50 por algo en que creía, que después lo traicionó y no dejó de luchar y siguió adelante con sus principios, con su amor por su patria. Y una de las cosas que es triste, pero a la vez nos llena, es que él amó a Cuba hasta su último momento y deseaba el bien. Y él era uno de los que más apoya a toda esta posición interna que está dentro de la isla. Cómo no, cuando además era incomprendida aquí. Vamos a una breve pausa, regresamos enseguida.